Hola queridos amigos y hermanos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie El tiempo de la última generación. Qué bueno es tener una oportunidad más para reencontrarnos, para estudiar la palabra de Dios y prepararnos para este tiempo final que nos tocó vivir. Quiero invitarles que puedan inclinarse. Los que puedan arrodillarse es la mejor manera, si no inclinar su rostro. En esta ocasión yo inclinaré mi rostro para orar, ya que necesito salir ante las cámaras. Vamos a invocar la presencia de Dios para que Él nos pueda guiar. Amante Dios, Padre eterno, alabado y glorificado sea su santo y divino nombre. Señor, gracias por la oportunidad una vez más de presentar su bendito mensaje, su solemne mensaje para sus amados hijos. En esta hora solemne, en esta hora decisiva de la historia de la humanidad. Que sea el Santo Espíritu el que nos pueda guiar, oh Señor, como lo ha hecho anteriormente, para poder entender, asimilar estas verdades, interiorizarlas, llevarlas a la práctica en nuestra vida. Que su nombre sea glorificado a través de este estudio. Se lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Hemos estado meditando en el Salmo 1, un salmo importantísimo para nuestro tiempo, para el tiempo del fin. El salmo del juicio, ya que el propio salmo menciona el momento del juicio, donde terminan habiendo dos grupos finales en este planeta. Los que han decidido obedecer a Dios y los que han decidido ir en pos del mundo y abrir sus mentes completamente a lo que el mundo ofrece. Eso es lo que al final sucede en el planeta, hacia donde nos estamos encaminando. Estábamos analizando apenas los dos primeros versículos del Salmo y cuántas verdades, cuánto contenido hemos podido obtener. Ahora en esta quinta parte vamos a seguir estudiando este salmo en el versículo 3 en adelante, y esto nos va a llevar hacia otras partes de las Escrituras que están conectadas con este texto, que están conectadas con este salmo, porque la Biblia, toda la Biblia está interconectada entre sí. Es algo maravilloso. Hoy podemos estar estudiando un pasaje y quizás no lo entendamos perfectamente. Pero después de unos días, si estudiamos la palabra de la manera adecuada, en humillación y rogando a Dios que nos enseñe, que nos muestre su verdad, hay momentos en que nos sorprendemos y encontramos un pasaje que tal vez está en el Nuevo Testamento y vemos que se relaciona perfectamente con lo que leímos en el Antiguo Testamento. Toda la Biblia está relacionada, toda la Biblia es un compendio que ha sido dejado para el tiempo de la última generación, para nosotros. Todos los consejos esenciales de cómo debemos actuar, cuáles son los peligros para esta última generación, todos se encuentran en este bendito libro. Así que no hay excusa, no estamos en tinieblas. Si tenemos el buen deseo de encontrar a Dios, de ver su rostro, de ser guardados de los peligros de los últimos días, nos ha sido dejada esta bendición, este libro maravilloso, este libro hermoso. Salmo capítulo 1, versículo 3. Luego de la descripción que hemos venido repitiendo una y otra vez, porque en la repetición está el aprendizaje. Entre más repetimos algo, se nos va a quedar más fácilmente grabado en nuestra mente. Lo vamos a asimilar más rápido y por eso siempre me gusta hacer un pequeño repaso rápido. La generación final de los que quieren conocer a Dios, de los que se han dado cuenta que el mundo se está destruyendo, que llegó el fin de los tiempos, se les llama dichosos, porque han entendido aquella verdad que es para su salvación. Han comenzado
a caminar por la senda estrecha que lleva a la patria celestial. Se les llama bienaventurados, se les llama dichosos. Ellos no participan, no aceptan el consejo de los malvados. Han rechazado ir por el camino de los pecadores. Hemos estado analizando lo que es el camino de los pecadores. Es aquel camino donde se da rienda suelta a todos los deseos, a todo lo que ofrece el mundo, y no hay ningún temor de parte de las personas. Entonces, los que han comprendido han rechazado esto. Saben que no tardan los juicios de Dios sobre esta tierra, que están comenzando a caer gotas de la ira de Dios. Y deciden apartarse, deciden no participar de la silla de los burladores, de los escarnecedores. Yo les mencionaba anteriormente, es interesante que en la época del diluvio, cuando estudiamos lo que dice el libro Patriarcas y Profetas, nos dice que habían muchos burladores en el tiempo de Noé. Y en el tiempo de Lot, también la gente estaba acostumbrada a reírse de todo, no se tomaban las cosas en serio. Y una evidencia es que cuando Lot va a avisarle a sus yernos y a sus hijas, ellos pensaban que estaba bromeando. La vida se veía de esa manera, como que todo era una broma, no había seriedad. Y hoy hemos llegado al mismo tiempo. Por eso han salido lo que se le conoce como los memes y ahora la gente se ríe de todo y eso les lleva a burlarse aún de lo santo. No está mal reírse, tener alegría, pero sanamente. Pero las risas, según el mundo, se convierten en burlas y llegan a burlarse de aquello que amerita mucha seriedad. Hoy estamos en el mismo tiempo. Estas personas se apartan, dice el versículo 2, que la meditación de ellos es en la palabra de día y de noche, en el libro de la ley. La única manera, hablábamos esto, de apartarse de un mundo perverso es siguiendo el plan que Dios tiene para esta hora. Y estamos por llegar a esa partecita y verlo revelado aquí en la Biblia. La salida al campo, cuando llegara la última generación perversa, habría que apartarse para que Dios termine la obra en el corazón y al vencer el pecado en nuestra vida, entonces luego venimos a predicar el último mensaje de misericordia. En el estado al cual Jesús llegó, donde dijo, viene el príncipe de este mundo, pero nada tiene en mí. Tenemos que llegar a ese estado donde Satanás no tiene nada de dónde agarrarse para tentarnos. El pecado se habrá vencido por la sangre del Cordero, por la gracia de Él. Entonces, el resultado de que se medite en la Biblia de día y de noche, de que los pensamientos son hacia Dios completamente, que es el mismo estado que alcanzó Enoc. Enoc, él educó su mente para que siempre estuviese dirigida a Dios. ¿Recuerdan lo que dicen los testimonios? Este es el mismo estado, el que alcanzan las personas descritas en el Salmo 1, que no son otros, sino los que serán sellados. Entonces ahora llegamos al verso 3. El resultado de meditar en la palabra es el siguiente. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Se les compara con árboles frutales. Esto es muy interesante. Dios nos ve a nosotros como si fuésemos árboles, sin duda. ¿Por qué creen ustedes que Gálatas menciona los frutos del Espíritu? Las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida
La Biblia las describe que son como frutos. ¿Por qué frutos? Porque Dios nos ve como si fuésemos árboles. Y el propósito de los árboles frutales es que puedan producir fruto para que otros se beneficien, para que puedan alimentarse. Los frutos del Espíritu, a través de nosotros como árboles, al alcanzar la plenitud de Dios, seremos árboles y damos abundante fruto, son comparados como el alimento para el alma de los demás, del mundo. El mundo va a comer el fruto de parte de los que alcanzaron la perfección, que son árboles a la imagen de Dios. Veremos que a Cristo se le compara con un árbol. Ese fruto será el conocimiento de Dios, del amor de Dios. Nuestras palabras, nuestra manera de actuar, el mensaje que daremos cuando estemos llenos del amor de Dios, serán frutos de vida para las personas que lo escuchen. Y a través de ellos se saciarán el hambre del alma. Son buenas nuevas de salvación de parte de aquellos que antes de poder dar ese precioso mensaje del amor de Dios, la gloria de Dios inundando la tierra, llenando la tierra, antes de poder darlo, ellos tuvieron que experimentarlo en sus propias vidas. Árboles que dan su fruto a su tiempo. No son cualquier árbol, están junto a corrientes de aguas. Dios tiene un manantial de vida, de conocimiento, de verdad, que sale de su santuario, como lo vamos a ver, que es de donde estos árboles, la generación final, el pueblo victorioso del Señor, se nutren y producen fruto. El fruto nuestro viene como consecuencia de ser nutridos de la verdad que Dios está dando en esta última generación, de la verdad contenida en la palabra, que la estamos entendiendo de una mejor manera hoy en día. La hoja no puede caer. De cierta manera, vimos en el tema del sábado, del último sábado, 30 de noviembre, que las hojas representan de cierta manera lo que profesamos, las doctrinas puras de la verdad. Quien ha conocido el manantial de vida, el amor de Dios, se afirma cada vez más en las verdades. Las hojas son perennes, se mantienen, no caen. Por eso es que se dice que el sellamiento, hay una cita que dice eso, en eventos de los últimos días, el sellamiento es un afianzamiento en la verdad también. Entre más conocemos de Dios y su amor, más amamos la verdad y nos afirmamos de una manera sólida. No solo intelectual, dice la cita, sino espiritualmente. En otras palabras, esa verdad se interioriza tanto en nuestro ser que llega a ser parte de nosotros, de nuestra vida. Bien. En el libro de Mateo, el capítulo 13, versículo 31 y 32, Mateo 13, 31 y 32, encontramos una parábola muy interesante en la cual el Señor Jesús nos menciona también el concepto de árbol. Dice así: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo
y hacen nidos en sus ramas. La semilla. La semilla en la Biblia representa a menudo la semilla del Evangelio, la semilla de la verdad que germina en el corazón. Al estudiar la parábola del sembrador nos damos cuenta de ello, que la semilla es puesta en el terreno del corazón. Probablemente tal vez tengamos tiempo de estudiar el tema de la parábola del sembrador como ustedes nunca lo han visto, de una manera extraordinaria, una luz maravillosa que el Señor nos está dando. Esa semilla, cuando cae en buena tierra, germina, comienza a crecer la planta y si nos mantenemos nutriéndonos del Señor, llega a convertirse en un árbol. La nueva criatura, el nuevo ser que nace dentro de nosotros, llega a ser un árbol. Es similar a lo que nos describe el Salmo capítulo 1. Cuando es un árbol, menciona que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Todo lo que el Señor nos ha dado tiene un mensaje. Él quiso decir algo con toda expresión que encontramos en la Biblia. ¿Qué relevancia tiene que las aves vienen cuando ya se es árbol? No tengo tiempo para explicarlo en detalle, pero en la misma parábola del sembrador encontramos un punto clave, donde dice que la semilla que cae en el terreno junto al camino, vienen las aves del cielo y toman la semilla, la roban el mensaje, lo quitan del corazón. Y Jesús, explicando la parábola, dijo de que era Satanás el que hacía esa obra. Obviamente entendemos que Satanás tiene ayuda, que no solo es él que anda en los corazones de todos los seres humanos haciéndolo. Hay millones de demonios, de ángeles caídos que lo hacen. Las aves representarían a Satanás y a sus ángeles caídos en este enfoque de la parábola del sembrador. Pero si los ángeles caídos son identificados con aves malas, las aves buenas podrían representar a los ángeles de Dios. Cuando se alcanza el carácter de Cristo, cuando se llega a ser un árbol, tendremos comunicación directa con los ángeles de manera cara a cara. Recordemos la experiencia de Enoc cuando alcanzó aquella experiencia superior que él anhelaba. Él hablaba directamente con los ángeles. Él hablaba cara a cara. Vamos a ver en relación a esto lo que dice Salmo 104, 16 y 17. Salmo 104, 16 y 17. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Muy similar a lo que venimos estudiando. Hay un grupo de árboles que se les llama árboles de Jehová. ¿Cómo sabemos que está hablando de una manera representativa, que no son árboles literales, sino se está refiriendo a personas? El contexto de este versículo 16 y 17, desde el versículo 14 vemos que está hablando de los seres humanos. Se está enfocando a nosotros. Dice el versículo 14, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Cuando dice servicio del hombre, esa es la palabra Adán. Interesante que el pan para el hombre sale de la tierra.
no sale de las vacas, no dice que viene de las ovejas, no dice que viene de los pollos, no dice que viene de los cerdos, de las reses, viene de la tierra. Originalmente así se estableció. Dios quiere ahora restaurar todas las cosas, eso enseña la Biblia, nos quiere llevar a la alimentación original de Génesis 1:29, aunque no es nuestro tema en esta ocasión. Verso 15, y el vino que alegre el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, el aceite es símbolo del Espíritu Santo, el pan que sustenta la vida del hombre. El pan de la tierra es el que sustenta la vida del hombre, más cuando se está enfermo, la dieta vegetariana. Y ahora dice, luego de mencionarnos que el pan que viene de la tierra, aquel que sustenta la vida del hombre, que por cierto la palabra hombre aquí no es la misma en el original que la que se usa en el verso 14. El verso 14 es Adán, y aquí la palabra significa, es Enosh, que significa hombre enfermo, número 582 en la concordancia Strong. Hombre enfermo. El hombre enfermo es sustentado por el pan de la tierra, por el alimento que produce la tierra nada más, la dieta vegetariana. Y luego interesante que de mencionar eso, que el hombre enfermo es sostenido por la dieta de Dios, la dieta vegetariana establecida en el Edén, ahora dice, se llenan de savia los árboles de Jehová. Si está hablando de árboles literales, ¿qué tiene que ver con lo que acaba de decir? De que el hombre es sustentado por la dieta vegetariana, la dieta del Edén, cuando está enfermo. Y está comprobado que muchas enfermedades, con la voluntad de Dios, por supuesto, con la fe puesta en Él, se pueden revertir con una dieta vegetariana. La diabetes, hay muchas personas curadas de cáncer por la dieta adecuada, por comer el pan de la tierra que Dios estableció. El verso 16 pasa y menciona, se llenan de savia los árboles de Jehová. Tiene que estar hablando del hombre, representado como un árbol, así como lo hace el Salmo 1, así como lo hace en el libro de Mateo, donde acabamos de leer el proceso de la semilla del mensaje que germina e interiormente crece hasta ser un árbol. Si se llena de savia un árbol, ¿cómo va a estar? Saludable, vigoroso. La savia es la sangre del árbol. Estará fuerte, estará sano. Como consecuencia de entender y aplicar a nuestra vida los consejos de salud, la dieta adecuada, los árboles de Jehová se llenan de savia, dice el versículo 16. Y los cedros del Líbano que él plantó, allí anidan las aves. Cuando se llega a ser árbol, los ángeles de Dios vienen y establecen una comunión íntima con nosotros cuando se alcanza la imagen de Cristo. Entonces, volvemos al Salmo 1. El verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ahora vamos a confirmar por qué se les compara con árboles. Porque a Cristo también se le compara con un árbol. Cantares, capítulo 2. Cantares, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 3. Sabemos que el libro de Cantares es una representación del amor que hay, el amor recíproco, entre Cristo
y su iglesia. Cristo se dirige a su iglesia, a su pueblo, como si es su novia, su prometida. Y ella le responde con amor, porque lo ama intensamente. Salomón es representado como Cristo y la sulamita representa a la iglesia. En Cantares 2:3, la sulamita habla sobre el esposo o novio y dice lo siguiente acerca de él. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Jesús, un árbol frutal. Ella dice, me he sentado bajo su sombra, a la sombra de Jesús constantemente. La iglesia final, el remanente, aprende que la seguridad está en permanecer a la sombra de Cristo, muy juntitos a Él, meditando en Él, comiendo su fruto. Las palabras dadas por nuestro Dios son el fruto que nos alimenta de día y de noche. Comemos ese fruto y al experimentarlo, al probarlo con nuestro paladar, sentimos que es dulce, tan maravilloso, tan precioso. La dulzura del amor de Dios, lo que nos cambia la vida para siempre, lo que nos hace no ser los mismos nunca más, el fruto. Por experiencia tenemos nosotros que saber que Dios es bueno y únicamente lo podemos conocer buscándole. Así, de manera rápida, les puedo mencionar para que ustedes mediten. Tengo un estudio sobre esto, pero no es el momento, quizás en otra ocasión. Y es sobre el árbol de la vida. ¿Por qué razón en el centro del huerto del Edén había un árbol de la vida? ¿Y por qué había otro árbol de la ciencia del bien y del mal? No estaban muy lejos el uno del otro. Estaban ambos en el centro del huerto. Y el huerto era una representación del cielo. El árbol de la vida, tengo un estudio en el cual podemos comprobar con la Biblia y los testimonios que el árbol de la vida es una representación de Dios, de lo que es Dios para nosotros. ¿Por qué había un árbol a la par que era menos majestuoso? Árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Representaba a alguien que pretendía tener un conocimiento mejor, unas mejores normas para la humanidad, para todos los seres creados. Y sabemos quién era ese alguien. Pero este es un tema para otra ocasión. Les invito a buscar mi grupo en Telegram, Predicaciones, o más bien, Dr. Alan Euseda, Predicaciones en Telegram. Allí encontrarán mi canal, donde allá hay varios temas y seguiremos con ayuda de Dios subiendo más temas importantísimos como este. Temas sobre justificación por la fe y demás. Ha llegado el momento de volver a predicar con poder e intensidad el mensaje de la justicia de Cristo. El mundo tiene que saber que Jesús es hermoso. También les invito a unirse a mi grupo en Facebook, Defendiendo el Mensaje Adventista Genuino. Pronto tendremos nuestros canales en YouTube. Nos los han cerrado, pero volveremos a abrirlos, Dios mediante, para poder seguir predicando el mensaje. Cuando Apocalipsis 7, del 1 al 3, quizá vamos a leer solo la primera parte. Apocalipsis 7, verso 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo.
y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El sello del Dios vivo. ¿Por qué se le llama el sello del Dios vivo? Porque para los que son sellados, Dios es una experiencia real en sus vidas. Es un ser real, lo han conocido íntimamente. No es teoría. Porque podemos leer la Biblia, aunque es palabra viva, leerla de manera adecuada y nada más verlo como teoría, la historia. Jesús estuvo aquí hace 2000 años, y Dios hacía milagros, pero tenemos que creer que ese Dios es real, que se interesa en nosotros, que nos ama y que Él actuará en nuestra vida en este momento para salvarnos, para restaurarnos, para guiarnos. Marcos 4, 26 al 29. El libro de Marcos, capítulo 4, 26 al 29. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Cuando nosotros sembramos una semilla, el que la semilla germine, como seres humanos no podemos hacer nada para que la semilla germine. Es Dios quien lo hace. De la misma manera, la germinación, cuando comienza a nacer un nuevo ser en nuestro corazón y la plantita que se convertirá en un árbol comienza a crecer, nosotros no entendemos cómo se lleva a cabo. ¿Cómo es que mi corazón va a ser cambiado? Si yo soy así, yo tengo este mal hábito, no tengo paciencia, digo malas expresiones, ¿cómo es que voy a ser cambiado? No lo entiendo porque yo no puedo dejar esas cosas. Tú no lo entiendes, yo no lo entiendo, pero sucederá si lo crees. Tu deber es pasar tiempo bajo la sombra del árbol de Cristo Jesús, comer de su fruto, y a medida sientas la dulzura en tu vida, comienza entonces el cambio. La semilla germina y comienza a crecer sin que entendamos cómo se lleva a cabo. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, dice lo siguiente. Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si mal no recuerdo, en el tema anterior vimos un poco de lo que significa el nombre de Dios. Es su carácter, es su amor. Y aquí dice que a los que creen en su nombre, ¿qué significa eso? Significa solo decir: yo creo en Jesús, yo creo en Dios, y ya el poder del Altísimo va a venir sobre mi vida y me va a cambiar. Pronunciarlo con los labios nada más, no se refiere a eso. Creer en su nombre, el nombre en la Biblia, los nombres significan el carácter. Es creer que Dios es bueno, es entender el plan de Dios, entender que Él nos ama, que puedes confiar en Él. Cuando hagamos eso, entonces la promesa es que a los que creen en su nombre les es dado potestad. Potestad es lo mismo que poder. Se les da el poder para ser hechos hijos de Dios. Y los hijos de Dios son aquellos que están acorde con su ley. Humanamente es imposible guardar la ley, pero si recibimos la potestad de ser hechos, ser creados hijos de Dios, es lo que el texto está diciendo,
Entonces es un poder sobrenatural que excede nuestro conocimiento el que actuará por creer en el nombre de Dios, que Dios es bueno, que Dios es maravilloso, que Él es amor. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Segunda de Corintios 3:18 dice que somos transformados de gloria en gloria a la misma semejanza de lo que contemplamos. Si contemplamos cada día a Cristo como deben hacerlo los que serán sellados, son transformados a la imagen del árbol de justicia, del árbol de frutos de vida, en el cual ellos contemplan. La sulamita que representa a la iglesia dice, debajo del árbol del manzano, que es mi amado, me senté, comí de su fruto. Eso es pasar tiempo con Cristo, muy cerca de Él, alimentándonos de su palabra. Llegamos a ser árboles como Él es árbol. Y recordando un poco, Éxodo 33, solo se los menciono rápidamente, ustedes pueden leerlo nuevamente en detalle. Éxodo 33, versículo 18 en adelante. Moisés le dice, te ruego, Señor, que me muestres tu gloria. Y el Señor le dice, sí, yo voy a mostrarte mi gloria. Voy a proclamar mi nombre. Y el Señor lo hace en Éxodo 34, versículo 5 en adelante. Proclamó su nombre delante de Moisés y dijo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero no termina allí. Esas cualidades de Dios, es amoroso, está describiendo su carácter. La gloria de Él es su carácter y a la vez es su nombre porque está proclamando su nombre. No termina allí, sino que dice, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vemos que el verdadero concepto de amor, el amor es Dios. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor, su carácter es amor. Pero el verdadero amor no es aquel amor que pasa por alto el pecado y bueno, el evangelio barato que se proclama por ahí, Dios te ama, no importa cómo tú vivas. Dios te ama y Él ve solo el corazón. Ya puedes andar como tú quieras andar, vestidas sensualmente las mujeres, que no hay diferencia con el mundo. Los hombres de igual manera, entonces no te preocupes, ese es el evangelio barato. No te preocupes, vive tu vida como quieras y Dios te ama. Dios es amor. Ese es un falso amor. Se proclama en el mundo y lamentablemente en nuestra iglesia adventista también es el tema que se toca muy a diario para calmar a la gente que está viviendo en pecado, que viva como quiera, que disfrute del pecado. Total, Dios es amor. Estas personas no han leído completamente el concepto, cómo Dios se describe. Dios es justicia también. Dios no tolerará el pecado, y más el pecado a sabiendas cuando hemos recibido luz. El verdadero amor tiene que ser así. Los que somos padres, ¿cómo nosotros vamos a decir que amamos a nuestros hijos, pero sin embargo yo dejo que le pique un escorpión y no me importa? Yo dejo que una serpiente le haga daño. Normalmente, porque les amamos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que destruir lo que puede ser daño para ellos. De igual manera, Dios no quiere que muramos, no quiere que seamos consumidos con el pecado, pero Él no va a permitir que el pecado continúe más tiempo. Tiene que poner un fin para que el universo esté a salvo de esta miseria. Este planeta, nosotros somos el ejemplo para todos los demás mundos de lo miserables que llegamos a ser al ir en rebelión contra Dios. Entonces Dios tiene, porque Él ama a sus criaturas, Dios tiene que destruir el pecado
porque Él no va a permitir que este mal llegue a los demás. No lo va a permitir. Ese es el amor. Ese es el amor que debemos predicar los adventistas del séptimo día. Presentarle a la gente que Dios es maravilloso, Dios es amoroso, pero también es justicia. Luego que te presento el amor, tengo que hablarte de que Dios solicita algunas cosas, alejarnos de la depravación. Y si al presentarte el amor de Dios, lo has entendido, lo has sentido en tu corazón y te has enternecido, no habrá ningún problema en aceptar la parte que tiene que ver con la justicia de Dios, que Dios demanda obediencia. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan 14, 15 o 12, si me amas, debes obedecer mis mandamientos. Los mandamientos se obedecen, 14, 15, se obedecen como resultado de haber entendido y recibido el amor de Dios en nuestros corazones. En el libro de Apocalipsis, capítulo 9, encontramos que a los hijos de Dios, a los que ya tendrán el sello, se describen unos grupos, se describen 3 grupos, Apocalipsis 9, versículo 4. Dice así, vamos a leer desde el 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Interesante. La hierba de la tierra, la cosa verde y los árboles no son literales en este texto. Se están refiriendo a personas que son comparadas con estas plantas. Son diferentes niveles de madurez espiritual que se alcanzaron, como lo vamos a ver más adelante. La hierba de la tierra son personas que alcanzaron un nivel, son sinceros, pero es un nivel bastante bajo de crecimiento espiritual. La cosa verde es otro nivel intermedio, pero el árbol es la plenitud a la imagen de Cristo. Y veremos más en detalle esto en las próximas partes que grabaremos. Entonces, en contraste con los hombres que no tienen el sello de Dios, se manda que estas langostas que representan demonios, al leer el resto del capítulo 9 de Apocalipsis, nos damos cuenta que representan demonios que salen a atormentar. Se da la orden que no toquen a la hierba, ni a cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Entonces los sellados son representados, la hierba de la tierra, cosa verde alguna, y los árboles. Para continuar entendiendo lo que significa llegar a ser un árbol y el contexto en que se logra, tenemos que ir a otros pasajes donde nos habla de los árboles de justicia. Nos habla de los que serán sellados, llamándoles también de igual manera árboles. Y uno de esos pasajes es Jeremías 17, 5 al 10. Vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 17,
versículo 5 al 10. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer primero el versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Está hablando de los mismos árboles. Está comparando a los hijos de Dios con árboles como lo hace el Salmo 1. Efectivamente, es exactamente igual. Entonces Jeremías 17 debe estar situándonos de igual manera en el tiempo de la última generación. En el tiempo cuando este grupo se aparta del consejo de los malos, del consejo adornado es para tu bien, pero no se lo creen porque están fundados en la palabra, están estudiando la palabra. Saben que el mundo se está cayendo en pedazos y que Jesús advirtió que vendrían muchos engaños, que el engaño prevalecería en el mundo entero. Ellos solo confían en un así dice Jehová. Por eso rechazan el consejo, el adoctrinamiento de los malvados, se apartan del camino de pecadores. Tienen que estar situándonos en ese mismo contexto. Y lo hace. Y nos da otros detalles como vamos a ver. ¿Qué dice justo antes de describir que estas personas confían en el Señor y llegan a ser como árboles? Recordemos que Salmo 1 nos dice que lo que los lleva a ser árboles es meditar día y noche en la palabra santa del Señor. Aquí Jeremías nos está diciendo que lo que los lleva es la confianza, el versículo 7, la confianza en Jehová. Esto está en armonía con lo que dice Salmo 1. Confiar en Dios es tener fe. Y la fe viene por la palabra de Dios. Tú no puedes conocer a Dios sino solamente por la revelación escrita que Él ha dejado y por la naturaleza. El libro de la naturaleza. Perdón. La creación de Dios. Qué interesante. Por eso es que he insistido, los sinceros en el tiempo del fin que quieren ser parte del remanente final, se alejan de la depravación de las ciudades y van al campo donde está el libro de la naturaleza y donde pueden meditar día y noche sin interrupción, sin obstáculo de la palabra de nuestro Dios. Ahora veamos desde el versículo 5. Así ha dicho Jehová. Este es el contexto. Nos habla del tiempo en que estarán estos que llegan a ser árboles. Noten qué interesante. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¡Wow! Increíble. Salmo 1, los primeros versículos, la advertencia es que hay mucho engaño, consejos aparentemente buenos, pero viene de gente muy mala que quiere destruirnos. El engaño prevalece, el mal camino, camino podrido. Y aquí nos sitúa en ese mismo tiempo y dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Sería una terrible maldición para el que en el tiempo de la última generación deposita su confianza en los hombres, en los seres humanos mortales. Ponte la medicina porque es para tu bien
y te pinchas el brazo. ¿Puedes confiar en este tiempo en los hombres? ¿Puedes confiar? Dice la Biblia que hay una maldición sobre el que deposita su confianza en el hombre, en esta sociedad maligna que no quiere saber nada de Dios. El que se aparta, el que aparta su corazón de Jehová para confiar en el hombre, es maldito, dice la Biblia, en este tiempo de la última generación, cuando surgirán los árboles de justicia. ¿Cómo será esa persona que deposita su confianza en los hombres malvados de la última generación? En vez de confiar en la palabra, en vez de confiar en la voz de Dios, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Una planta en un sequedal se seca y se muere. O confías en Dios en esta última generación, o confías en el hombre. Dos caminos. No hay punto neutral. Si tú dices, no quiero saber nada de Dios, pero tampoco acerca de esta gente, y te quedas allí, hermano, Apocalipsis 13, amigo, te van a obligar porque si te quitan la comida, sigues viviendo en las ciudades, te van a obligar a que te vayas al lado de ellos. Y es mejor estar del lado de Dios. En contraste con estas personas que confían, que por cierto, confiar en los mortales en esta última generación, como hablamos en el tema 1 de esta serie, creo que fue en el tema 1, habría muchas voces. Jesús dijo, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán diciendo yo soy el ungido. Eso es lo que significa Cristo, ungido por Dios. Si tú depositas tu confianza en un ser humano mortal, pero es que dice cosas buenas, y te echas a dormir confiando en audios, en sueños y visiones, y no en la palabra, estás en grave peligro. ¿Cómo tú sabes que no es un engaño de Satanás? ¿Cómo tú sabes que esa persona, a pesar de que te hable cosas buenas, no te va a meter un engaño disfrazado? Y si no conoces la Biblia, ¿cómo vas a percibir el engaño? ¿Cómo lo vas a percibir? No podrás. Vas a comerte el engaño mezcladito con mucha verdad. Serás llevado al fanatismo. Nuestra única seguridad, mis amados hermanitos, es estar fundados en la palabra escrita, Biblia y testimonios del espíritu de profecía. Si estamos fundados, podemos escuchar a alguien, tuve un sueño, cuéntemelo. Comparamos con la Biblia. Si tiene otro, lo comparamos con la Biblia. Mientras esté acorde, no hay problema. Pero nunca, escúchenme bien, nunca nuestro fundamento estará en un ser mortal, sino en la palabra escrita. Dios puede usar a alguna persona, darle un sueño, darle inclusive una visión, pero nunca debemos hacer de ello nuestro fundamento. Podemos escuchar, si son buenos consejos y están acorde a la palabra que estamos estudiando, lo recibimos porque es verdad, pero seguimos fundados en la palabra. Es el fundamento para este último tiempo. En contraste con esta gente, está el texto que ya leímos, verso 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. En Salmo 1 se le llama bienaventurados, es palabra sinónima, bendito, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y continuamos leyendo un poco más. Verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Nuestro corazón, lo que nuestros sentimientos nos dicen, no podemos confiar en ello. No estamos seguros, hermanos. El corazón es dado al mal, no podemos confiar en nuestro corazón. Tu corazón te puede decir algo. Oh, qué lindo habla esta persona, me parece que es una buena persona, voy a creerle todo. Tiene que estar hablando la verdad. Cuidado, no le creas a ningún ser humano. Te lo digo de corazón. No me creas a mí sin antes probarlo con la palabra. Te estoy dando las evidencias. Tú debes ir con tu Biblia y leerlo por ti mismo. Como un mensajero de Dios, un atalaya, es el consejo que debo darte siempre. No le creas a nadie. Es un tiempo sumamente peligroso. Los sentimientos son engañosos. Lo decía anteriormente, cuando el diablo aparezca, será solemne, hablará, dará bendiciones, amados, mis hijos, morí por ustedes. Todo será solemne, la gente llorará. Mucha gente con enfermedades incurables, aparentemente curadas por el enemigo, y la gente dirá, Cristo, Cristo ha venido. Es en verdad Cristo. Los sentimientos nos van a traicionar. Por eso Jesús dijo, no vayan. Ha llegado el momento en que no podemos confiar en nuestro corazón. Los sentimientos pueden decir una cosa, pero si la palabra dice lo contrario, tú debes creerle a la palabra. Nuestro tiempo se ha acabado. Continuaremos en la sexta parte con esta solemne serie de el tiempo de la última generación. Vamos a tener una oración para poder terminar. Bendito Dios, gracias Señor porque tus advertencias nos llegan a tiempo. Vivimos tiempos peligrosos. Oh Señor eterno, que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Seamos protegidos del engaño en esta hora. Que nos pueda seguir guiando en este estudio solemne y que estos mensajes lleguen a cientos de miles o inclusive millones de personas que tanto lo necesitan, tanto adventistas como no adventistas. Hay personas sinceras que usted las ve como parte de su pueblo. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén.